Por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución de alto al fuego en Gaza tras la decisión de Estados Unidos de no vetarla. Esta decisión ha provocado la cancelación de una visita de representantes israelíes de alto nivel a Washington. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Bruselas y la Liga Árabe celebran que el Consejo de Seguridad de la ONU pida un alto al fuego en Gaza. Mientras para algunos países árabes este llamado llega tarde, para Israel, la resolución traslada la idea de que la sangre israelí es barata. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que el atentado del pasado viernes cerca de Moscú es obra de islamistas radicales, pero ve la mano de Ucrania detrás. Los detenidos comparecieron ante un tribunal y están acusados de terrorismo y además se enfrentan a cadena perpetua. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro formalizó su candidatura para buscar un tercer mandato, mientras la opositora Corina Lloris denunció que no ha podido inscribirse por problemas técnicos. El periodo de postulaciones vence a la medianoche de hoy. Estados Unidos decidió no vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto al fuego entre Israel y Hamás. En respuesta, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu canceló la visita de una delegación israelí a Washington. La resolución exige un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza durante el resto del mes sagrado musulmán del Ramadán y también la liberación de los secuestrados en manos de Hamás. La votación fue de 14-0 después de que Estados Unidos se abstuviera. Washington vetó previamente 3 resoluciones de alto el fuego. El Consejo de Seguridad ha estado dividido sobre la guerra entre Israel y Hamás desde los ataques terroristas del 7 de octubre. La Casa Blanca, por su parte, se declaró perpleja ante la cancelación de la visita de una delegación israelí a Washington y restó importancia a la decisión del Consejo de Seguridad, aludiendo que no es vinculante para Israel. Momento histórico acompañado de aplausos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 14 países votaron a favor de la resolución que pide por primera vez un alto el fuego en Gaza. Estados Unidos no vetó el texto como hasta ahora y optó por abstenerse, a pesar del pedido de Israel para que lo haga. Esta resolución reconoce claramente que durante el mes de Ramadán debemos volver a comprometernos con la paz. Hamás puede hacerlo aceptando el acuerdo que hay sobre la mesa. El alto el fuego puede comenzar inmediatamente con la liberación del primer rehén. Hay que presionar a Hamás para que lo haga. La invasión de Rafah planeada por Israel causa preocupación a Estados Unidos, su aliado más importante. Una delegación israelí debía viajar a Washington esta semana para discutir alternativas, pero el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu canceló el viaje tras la decisión del Consejo de Seguridad. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, quien se encuentra en Estados Unidos, parece no reconocer el llamado al alto el fuego. No tenemos el derecho moral a detener la guerra en Gaza hasta que no traigamos a todos los rehenes. Si no actuamos clara y decisivamente en Gaza, nos podemos acercar a una guerra en el norte. En Gaza, la votación del Consejo de Seguridad trajo algo de esperanza. Esto representa un paso decisivo para detener las acciones de Israel. Estados Unidos debe aprovechar todos sus recursos, ya que es el principal y último defensor de Israel. Aunque la votación sobre el alto el fuego trae esperanza a Gaza, depende de Israel que sea solo otro gesto simbólico o la puerta para detener los combates. Y valoramos la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes. Tras esta decisión de Estados Unidos de no vetar la resolución de alto el fuego en Gaza, ¿cómo quedan las relaciones con Israel?
Luego de 5 meses de infructuosas resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aquí en Washington se percibe que la relación entre Estados Unidos y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha llegado a su momento de más alta tensión. Esto de acuerdo con diversos observadores, y sin embargo la propia Casa Blanca intentó restar importancia, asegurando que aquellos interesados en mostrar que hay un día y noche después de esta resolución que Estados Unidos no vetó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es básicamente el propio gobierno de Israel el que busca presentar como si la posición de Estados Unidos haya cambiado. La Casa Blanca, en voz de John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad de esa institución, aseguró que no existe un cambio de política sustancial e incluso intentó rebajar las tensiones, asegurando que la resolución no es vinculante, dado que el poder que tiene de veto Estados Unidos para cualquier acción para sancionar a Israel por no seguir adelante con esta resolución, de no obedecerla, Estados Unidos tiene básicamente el sartén por la manga respecto a otros países que buscarían que esta opinión sí fuera vinculante y hacer detener la ofensiva israelí. José, ¿y qué se dice ahí en Washington en torno a la eventual ofensiva en Rafah, en el sur de Gaza, que Israel asegura llevará a cabo? Esa es quizá la parte más relevante que la Casa Blanca destacó aquí sobre las potenciales consecuencias de la cancelación de esta visita de alto nivel que el primer ministro Netanyahu hizo y declaró esta mañana. Hay que decir que justamente se esperaba que esta delegación llegara a Washington para hacerle presentada opciones y algunas ideas de cómo contrarrestar a los líderes del grupo terrorista Hamas, basados en la experiencia que ha tenido Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio, en Afganistán y en el propio Sahara. Hay que decir que también Estados Unidos asegura que la presencia en estos momentos aquí en Washington del ministro de Defensa israelí podría ser una forma de escuchar las opciones que está manejando Israel, y sin embargo en estos momentos no se descarta pues cualquier futura acción, pues los ánimos en Israel desde la perspectiva de Washington están sumamente caldeados. Gracias, José Díaz Briceño en Washington, por estas informaciones. Cambiamos de tema y vamos a Rusia, porque allí el presidente Vladimir Putin afirmó que islamistas radicales llevaron a cabo el ataque perpetrado el viernes contra una sala de conciertos cerca de Moscú y en el que fueron asesinadas al menos 137 personas. Estas declaraciones de Putin se producen luego de que una rama del llamado Estado Islámico con sede en Afganistán, conocido como ISIS-K, se adjudicara el atentado. Una información que fue confirmada por fuentes de inteligencia de Francia y de Estados Unidos. Sabemos que el crimen fue cometido por islamistas radicales que siguen una ideología que el mismo Islam ha combatido por siglos. También vemos que Estados Unidos está usando varias vías para convencer a sus estados satélite y a otros países de que, según sus servicios de inteligencia, en el ataque terrorista de Moscú no hay rastros de ninguna conexión con Kiev. El sangriento acto fue cometido por islamistas de la organización Estado Islámico prohibida en Rusia. Sabemos quiénes cometieron este crimen contra Rusia y su gente, pero queremos saber quién lo ordenó. Y ampliamos informaciones con el periodista Javier Cuesta, a quien saludamos a esta hora en Moscú. Javier, buenas noches para ti. El Kremlin aseguró que no hay una hipótesis definida sobre la autoría de este ataque, pero como mencionábamos, las autoridades rusas habían establecido algunos vínculos entre los asaltantes y Ucrania. ¿Se ha presentado en las últimas horas alguna evidencia de esto, Javier? Moscú no ha presentado ninguna evidencia que respalde estas insinuaciones de que Kiev habría colaborado con el Estado Islámico o con yihadistas para perpetrar los ataques del pasado viernes en la sala Crocus de Moscú. Putin, la única certeza que ha presentado hoy ha sido que el ataque fue cometido por radicales yihadistas, pero solo ha soldado preguntas a las que no ha dado ninguna respuesta. Una de ellas ha sido para quién trabajaban estos atacantes, y otra pregunta ha sido por qué iban hacia Ucrania. Hay que recordar que el presidente Putin aseguró, según la versión oficial rusa,
que los terroristas huían hacia la frontera ucraniana después de haber perpetrado el ataque. El jefe del comité de investigación ruso, Sergei Bastrykin, ha informado también de que los detenidos, los 4 atacantes, más otros 7 colaboradores, han informado a los agentes de policía de todos los datos, de todo el apoyo que habían recibido y cómo se habían organizado para perpetrar este acto terrorista. Sin embargo, en la reunión que ha mantenido con Putin, no ha aclarado las propias preguntas que ha hecho el mandatario ruso. Por su parte, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, esta mañana ha explicado que Rusia ha rechazado y no va a aceptar ninguna ayuda exterior para concluir su investigación, ni siquiera de Estados Unidos, que informó de que el ataque podría haber sido cometido por el Estado Islámico, y también ha declinado comentar porque los detenidos presentaban indicios evidentes de haber sido torturados. Javier Cuesta en Moscú, gracias por estas informaciones. Y este ataque del llamado ISIS-K en Moscú ha encendido las alarmas en toda Europa. Francia e Italia han reforzado sus medidas, mientras que Alemania reconoce que la amenaza de esta organización yihadista es real. Expertos no descartan que ISIS-K intente llevar a cabo más ataques como el perpetrado en Rusia. El terror reinó en Moscú durante el ataque cometido por ISIS-K. Los expertos advierten que podría no ser el último. El grupo terrorista recibe el nombre por la región del Gran Jorasán, que se extiende por Irán, Turkmenistán y Afganistán. ISIS-K surgió en el este de Afganistán a fines de 2014 y se hizo conocido por su extrema brutalidad. Sigue operativo a pesar de que Estado Islámico ha sido derrotado en Siria e Irak. Se sostiene con donaciones locales, impuestos, extorsión y contrabando. En 2021, ISIS-K se atribuyó un ataque en Afganistán. Una bomba en el aeropuerto de Kabul mató a más de 170 afganos y 13 soldados estadounidenses. El grupo no solo tiene objetivos en Occidente, también atacó en Pakistán el año pasado y en Irán a inicios de este año, con varias explosiones que dejaron más de 100 muertos. Expertos temen que ISIS-K esté preparando más ataques. El riesgo de ataque desde Afganistán está creciendo. ISIS del Gran Jorasán tiene la capacidad y la voluntad para atacar a Estados Unidos y a los intereses de Occidente en el extranjero en 6 meses. Francia y Alemania también han advertido que ISIS-K está preparando acciones terroristas en Europa. Este grupo en particular, que parece estar involucrado en este ataque, hizo varios intentos en nuestro propio territorio los últimos meses. Así que, como medida preventiva, pero con pruebas contundentes, hemos decidido aumentar el nivel de vigilancia. Crece el alerta mientras París se prepara para recibir los Juegos Olímpicos y Alemania será sede de la Eurocopa 2024. Eventos que presionan a las autoridades para garantizar la seguridad de los atletas y de millones de espectadores. Y ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que es momento de ir con la información económica y arrancamos, Paco, en los Estados Unidos. Así es, Carol, porque el director ejecutivo de la compañía aeronáutica estadounidense Boeing, Dave Calhoun, ha anunciado su renuncia para finales de este mismo año. Su salida se produce tras la pérdida de confianza de los mercados en la compañía debido a los problemas de seguridad en sus aviones. Tras la catástrofe sucedida con el software de uno de sus modelos responsable de cientos de víctimas mortales, el desprendimiento en enero de un panel de un avión 737 MAX durante el despegue supuso un nuevo escándalo. Muchas aerolíneas han llamado a revisión a miles de aeronaves y las acciones de la compañía han tocado fondo, acabando con la confianza en el consejo directivo. Ana Nieto, cuéntanos qué retos va a tener por delante el futuro director ejecutivo de Boeing. Paco, además de Calhoun, que dejará a la empresa a finales de año, también hoy la ha dejado el responsable de aviación comercial y el presidente del Consejo de Administración
también se va a ir. La misión de quien sustituya a Calhoun pasa por recuperar la confianza de las aerolíneas, de las autoridades, supervisores y, por supuesto, también de los viajeros. Y esto precisa un cambio en la forma de operar con respecto a la seguridad y la calidad de los procesos industriales de una empresa que ha encadenado varias crisis. La última, como dices, ha sido la de enero, cuando se desprendió un panel del fuselaje en pleno vuelo de un avión 737 de Alaska Airlines. A instancias del supervisor de la aviación, la FAA, Boeing ha desacelerado la cadena de producción para estudiar los problemas de seguridad y debe presentar un informe a las autoridades en algo más de 2 meses. Eso está pasando factura a las cuentas de la empresa, el mayor exportador de Estados Unidos, y es otro de los capítulos que va a tener que hacer frente el nuevo consejero delegado de la compañía. El Consejo de Administración de Boeing se va a empezar a reunir esta misma semana, como hacer tanto Street Journal, con los presidentes de las aerolíneas del país para hablar de las consecuencias de la crisis de Boeing dentro de las aerolíneas. El presidente de Ryanair, que es uno de los clientes mayores de Boeing en Europa, ya ha adelantado que los precios de los boletos para la temporada de verano pueden ir al alza. Uno de sus principales clientes, United Airlines, también está siendo objeto de una mayor supervisión por parte de las autoridades. ¿Cuál es el motivo? Pues que en apenas 2 semanas se han registrado una serie de incidentes, 8 en total, en la segunda aerolínea del país, lo que ha puesto en guardia a los supervisores. La pérdida de una llanta, la salida del avión en el despegue y también la pérdida de un panel han sido algunos de los varios incidentes que se han reportado en vuelos que salen de Estados Unidos o con destino a Estados Unidos. No ha habido víctimas, pero a 5 de ellos han producido con aviones Boeing, y eso ha puesto en alerta a las autoridades. El consejero delegado de la aerolínea dice que no están relacionados entre sí y que no hay fallos sistémicos. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. 3 de cada 4 adolescentes en Latinoamérica carece de habilidades matemáticas básicas. Esta es una de las conclusiones del informe que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo junto con el Banco Mundial. Ambos organismos analizaron en su trabajo conjunto los resultados del informe PISA y concluyeron que la pandemia tuvo un impacto negativo a nivel educativo en toda la región. La mayoría de los estudiantes de 15 años no ha adquirido las habilidades fundamentales que necesitan. Se trata de una profunda crisis de aprendizaje en América Latina y el Caribe. Y para saber más sobre esta crisis de aprendizaje en la región, conectamos con Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano del Banco Mundial en esta región. Gracias por atendernos. ¿Cuán de preocupante es este informe para el empleo futuro de Latinoamérica y el Caribe? Gracias, Paco, por la invitación. Es extremadamente preocupante que 3 de cada 4 chicos no tengan las habilidades de matemáticas fundamentales y 1 de cada 2 no tenga los niveles de comprensión lectora mínimos. Es algo que pone en riesgo, para empezar, todas las otras competencias que nos interesan y conocimientos que nos interesan que los chicos logren en las escuelas. Entonces, esto pone en grave riesgo, digamos, el aprendizaje futuro de nuestros niños, pero por otro lado tiene un impacto que puede ser muy grave, no solamente sobre el bienestar de estas familias, de estos estudiantes, sino también sobre el crecimiento futuro de América Latina. En un contexto justamente en el cual la productividad en América Latina no está creciendo, y eso en gran medida se debe a que no estamos invirtiendo lo suficiente en el capital humano de nuestra gente, y eso se ve reflejado en estas pruebas estandarizadas, ¿no? ¿Y qué impacto ha tenido la pandemia en la educación del continente? Mira, lamentablemente América Latina ha sido una de las regiones que ha tenido los cierres escolares más largos, sin ninguna justificación científica. Casi 280 días en promedio han sido perdidos de clases, y lo que se encuentra en la evidencia internacional es que básicamente por cada año fuera de clases han sido un año perdido de aprendizajes. Entonces nosotros vemos que como consecuencia de los cierres escolares, y como consecuencia también que el aprendizaje remoto no ha tenido, digamos, un impacto importante en lograr compensar, ¿no?, la falta de una educación presencial, particularmente para los chicos de los grados más bajos, es que nos preocupa la productividad futura y los ingresos futuros de esta generación. Los cálculos que hemos hecho
en el último año nos muestran que a menos que se hagan una inversión muy fuerte en nuestros sistemas educativos y que se mejoren los aprendizajes de manera acelerada, esta generación podía perder hasta 10% de sus ingresos futuros, lo cual es extremadamente grave en términos de su bienestar. Y muy brevemente, por favor, ¿qué soluciones o recomendaciones dan ustedes para revertir esta situación? Mira, lo bueno es que sí hay algunos países, algunas provincias, algunos estados en América Latina en los cuales se han dado las inversiones apropiadas, ¿no? En términos de medir los aprendizajes correctamente, invertir en los maestros, darles a los maestros todas las capacidades que necesitan para poder tener una mejor interacción en el aula, utilizar los métodos pedagógicos correctos. Es algo que en estados como Ceará en Brasil o provincias como en Mendoza, en Argentina, ya se está avanzando. Entonces, desde un punto de vista técnico, sí sabemos qué se tiene que hacer, pero es absolutamente central que todos los países haya un compromiso político por asegurarse que se den las inversiones en educación de manera acelerada para poder recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia. Jaime Saavedra, director del desarrollo del Banco Mundial de esta región, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Continuamos con más noticias. Así es, Paco, nos vamos a Venezuela porque allí la oposición ha denunciado que problemas técnicos impiden inscribir la candidatura a la presidencia de Corina Yoris, quien, recordemos, es la sustituta de María Corina Machado, actualmente inhabilitada. El plazo de postulaciones vence este lunes a la medianoche, por lo que la Alianza Plataforma Unitaria Democrática que encabeza Yoris ha pedido al CNE prorrogar por 3 días el plazo de las inscripciones. De momento, el ente electoral no se ha pronunciado al respecto. El día en el que vence el plazo para la inscripción, la candidata Corina Yoris, representante de la inhabilitada María Corina Machado al frente de la Plataforma Unitaria Democrática, anuncia que no le han permitido formalizar su candidatura por un problema informático. Tampoco ha podido llevarlo a cabo personándose ante el Consejo Nacional Electoral. De los 10 aspirantes opositores a Maduro, es la única que ha denunciado este tipo de dificultades. Aún así, Yoris reafirmó su intención de presentarse. No voy a caer en provocaciones, no estamos ninguno de nosotros dispuestos a caer en las provocaciones y que estamos defendiendo el derecho de todo un país a ejercer el deseo de cambio que se necesita y que estamos ofreciendo. Yo no soy la candidata de una sola parcialidad política. Yo en este momento estoy representando esa candidatura de toda una unidad política que era el deseo de los venezolanos. Corina Yoris fue presentada el pasado jueves como representante de María Corina Machado, cuya inhabilitación le impide concurrir a los comicios de julio. Una decisión que lógicamente despertó reacciones encontradas en una sociedad tan polarizada como la venezolana. No tiene vida, ningún candidato tiene vida con mi presidente Nicolás Maduro. Bueno, no creo que la vayan a inhabilitar. O sea, si la inhabilitan ya sería como que algo muy evidente de que esta gente tiene todos los poderes, que eso es algo que todo el mundo sabe. El incidente de hoy, sin embargo, ha motivado reacciones internacionales. En un comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay instaron al gobierno de Nicolás Maduro a permitir que la aspirante opositora pueda inscribir su candidatura. Un llamado frente al que no se ha pronunciado el gobierno venezolano. Mientras tanto, el actual presidente sí pudo formalizar su inscripción este lunes en el Consejo Nacional Electoral, a donde acudió mostrando la imagen de Bolívar y Hugo Chávez. Maduro aspira así oficialmente a su tercer mandato en las elecciones del próximo mes de julio. Y valoramos estas informaciones con nuestro compañero en Caracas, Óscar Schlenker, a quien saludamos a esta hora en la capital venezolana. Óscar, buenas tardes para ti. En este contexto, ¿qué posibilidades reales hay de que Corina Yoris logre ser la candidata de la oposición venezolana? Bueno, en este momento hay muchos factores que dificultan la candidatura de Yoris, pero hasta que no culmine el día no podremos decir
con certeza. Los partidos de la plataforma unitaria que denuncian maniobras para impedir la inscripción de Lloris también han solicitado al CNE una prórroga de 3 días para postularla. Sin embargo, lo que podemos apreciar es que en este asunto las condiciones políticas están por encima de las técnicas. También hay una posibilidad en que el partido opositor Fuerza Vecinal logre postular un candidato hoy y ese partido podría inscribir a la persona que la plataforma unitaria acuerde apoyar, pero no han especificado si esa persona sería Corina Lloris. De hecho, uno de los escenarios que más se especula y que podría favorecer al oficialismo es que la oposición logre inscribir un candidato que María Corina Machado no respalde. Bueno, Óscar, entonces, ¿qué camino le queda a la oposición que lidera María Corina Machado? Bueno, en este contexto electoral ya muchos dentro de la oposición han descartado llamar a la abstención, pues en el pasado esto no ha dado resultados. La oposición unida bajo los partidos de la plataforma unitaria quieren participar en las elecciones, por eso han pedido una prórroga al CNE para poder inscribir un candidato o candidata en vista de no poder acceder al sistema, como lo han denunciado. No dejarlos participar restaría credibilidad en el proceso que ya de por sí tiene muy poca a nivel internacional. Hay mucha incertidumbre, mucha especulación sobre las oportunidades que quedan, pero todo está condicionado por la negociación política y los acuerdos que logran tras bastidores tanto la oposición como el oficialismo y entre los liderazgos políticos de ambos bandos. Existen muchos escenarios que se han planteado, pero todos no están tan claros en este momento. Óscar Schlenker en Caracas, gracias por estas informaciones. Y el exfutbolista brasileño Dani Alves salió este lunes de prisión tras depositar en el juzgado el €1.000.000 de fianza que le había impuesto la audiencia de Barcelona. Alves, condenado en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión por violar a una joven en una discoteca en Barcelona, ha abandonado el centro penitenciario de Brians 2, donde pasó los últimos 14 meses en prisión preventiva. El futbolista, que tuvo que entregar sus 2 pasaportes, no podrá abandonar España ni acercarse a la víctima. Y damos ahora una mirada a lo que ocurre en el espacio. Un cohete ruso Soyuz con 3 astronautas a bordo se acopló exitosamente a la Estación Espacial Internacional. La nave despegó este sábado después de que un problema técnico retrasara el lanzamiento originalmente previsto para el jueves pasado. La tripulación la integran un astronauta ruso, una bielorrusa y una estadounidense que se unieron a sus colegas de la Estación Espacial. Esta estación ha sido un símbolo de la cooperación internacional durante casi 3 décadas y actualmente es uno de los pocos sectores de colaboración que quedan entre Rusia y Occidente. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 1 hora con más noticias. Sigan con nosotros.